algo que creo que es muy importante y que tú hablas definitivamente, que lo vamos a hablar un poco más adelante a profundidad, pero la importancia de estarse constantemente rediseñando. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque la investigación, obviamente, es una obligación para mí jamás dejar de estar aprendiendo, ¿no? Para que nuestro producto verdaderamente impacte y se diferencie, nunca podemos pensar que ya nos las sabemos todas. Decir, no, yo ya soy un capo, soy un maestro, ya tengo mis obras y me las sé todas. ¿Cómo vamos? Le dice crack. Todo bien. Qué chévere, qué chévere. A ver, Qué espérate lindo un verte, ratito. ¿Ah? Qué lindo verte. Sí, igualmente. Qué bestia, esto de la pandemia es tenaz. Sí, con esto de Pero la pandemia, poder tener estos espacios me parece espectacular. así es, así es. Déjame arreglo solo un par de temas técnicos y Perfecto. empezamos. Y empezamos. Muy bien. Déjame solo ver. Todo bien. Listo. Te escuchamos perfecto. Excelente. Me alegra mucho. Ok, creo que estamos, ¿no? Estamos listos. Excelente, mi querido amigo. Bueno, una introducción. Primeramente, soy Lucas Correa Sevilla, fundador de ODD Más de Arquitectura y Urbanismo. Nosotros somos un grupo de arquitectos, planificadores y creativos dedicados a hacer del mundo físico un lugar más habitable. Nos inspiramos en la naturaleza e incorporamos su magnificencia, sus sistemas y procesos en nuestro trabajo con el objetivo de lograr una convivencia más saludable. Nosotros en ODD creemos que existe inspiración en todo el planeta y nunca ha habido tanta necesidad para conectarnos entre seres humanos, pero a la vez, por medio de la revolución digital, nunca antes ha sido más fácil. Es por eso que hemos creado ODD Ensamblaje, un espacio libre de censura y política. Estamos hartos de tanta noticia negativa, entonces queremos aportar realmente con profesionales que respetamos, queremos aportar al mundo, ¿ya? Compartir vulnerabilidad y con el propósito, claro está, de transformarnos como personas para así transformar al planeta, ¿no? Entonces, y es por este medio que queremos generar valor, ¿no? Pensamos que Instagram Live puede ser una plataforma muy interesante para esto. Solo un poco de housekeeping. Este live stream se va a retransmitir en las plataformas sociales de Revista BR, @BR Magazine EC. Revista BR es un medio de comunicación especializado en industria inmobiliaria por más de 15 años. Fusiona las ramas de arquitectura, diseño de interiores, construcción y proyectos inmobiliarios y que ahora cuentan con una nueva revista digital interactiva BR. Podrán descargar en el link de su bio en BR Magazine S. Es una chévere revista, entonces visiten su perfil. Muy bien. En esta ocasión contamos con la presencia de Sebastián Luzuriaga, arquitecto, fundador de Collective Más 3. Collective Más 3 es un estudio internacional que hace realidad los sueños de sus clientes a través de la arquitectura, el diseño y la construcción. Fundada por el arquitecto Sebastián Luzuriaga en 2014 en Quito, Ecuador, y en sinergia con el equipo a su alrededor comparten un interés común, unen sus talentos desde la concepción de cada proyecto para crear obras maestras atemporales, enfatizando la personalización con cada cliente, lo que lleva a soluciones personalizadas
tanto para el lugar como para el usuario, convirtiendo el servicio al cliente en el pilar principal de la empresa. Igual, de la misma forma, si no les están siguiendo, pueden seguirles en @collective+3 en varias plataformas. Tienen Facebook, tienen Instagram, ¿no? La estructura de la sesión se basa en 3 preguntas por personaje con un tiempo de 7-8 minutos por pregunta. Se pueden hacer follow-ups a la pregunta o cambiar el tema según el interés de la persona. Por condiciones de Instagram Live mantendremos un estricto control de tiempo sin afectar mucho el flujo de la conversación. Excelente. Entonces, estimado Sebastián, ahora sí. Mi querido hermano, Qué qué lindo gusto verte. Primero que nada, te quiero agradecer mucho por la invitación. Segundo, por la introducción, y me uno totalmente a tus palabras. Definitivamente necesitamos más de estos espacios. Creo que pueden ser instrumentos totalmente valiosos, no solo para los que estamos en la rama de la arquitectura y la construcción, sino también de todas las ramas, ¿no? Aquí vamos a conversar de vivencias personales, de experiencias, y eso obviamente siempre puede ser nutritivo para todas las personas que nos están acompañando. De igual forma, muchas gracias a las personas que nos acompañan, y te agradezco mucho, mi hermano, por esta oportunidad de poder dialogar contigo. Qué bien, Sebastián, un gusto y un honor, un honor. Bueno, entrando al grano, mi querido Sebastián, ya con la primera curiosidad que yo tengo de ti, de lo que te conozco como arquitecto, yo a ti te considero un gran comerciante, ¿no? De las interacciones que hemos tenido, y es algo que yo tengo muchísima curiosidad porque nosotros, o sea, simplemente no nos consideramos comerciantes y estoy seguro que tú tampoco. Pero, Así es. ¿cuál es tu experiencia? ¿Dónde aprendiste? ¿Cómo tú consideras el aspecto comercial en el ámbito de arquitectura y diseño en tu vida y en tu trabajo, mi querido Sebastián? Chévere, muchísimas gracias, mi hermano, por tu comentario. Definitivamente te tendría que decir que dónde, en la cancha, en la práctica, sin duda alguna. Como todo, con práctica es donde uno aprende todo. De hecho, inclusive quiero aprovechar esta pregunta tan importante, porque he visto que últimamente hay muchas personas que tienen cualidades y capacidades gigantes como profesionales, y realmente prefieren guardarse sus dones para ellos mismos, cosa que me parece algo gravísimo, porque muchas personas van a necesitar que tú compartas de esos dones. Eh, Inclusive hace algunos días tomo obviamente como referencia a un gran amigo mío, se contactó conmigo, un gran arquitecto, gran profesional que admiro mucho, y tuvo la apertura de decirme, oye, Seba, ¿sabes que estoy con esto? ¿Qué chance hay? Y de hecho justo necesitaba en una de mis obras ese servicio específico, así que mira, date cuenta la importancia de poder tener la apertura de hablar de estos temas, ¿no? Con esto dicho, hay algunos puntos que considero que son importantes. El punto número 1, definitivamente, creer en tus capacidades. Para mí no existe el no sé. Eso no existe, sino el no quiero. Creo que todos tenemos la misma capacidad de poder ofrecer un servicio, ¿no? Obviamente, en ese sentido, si es que no ofrecemos nuestros servicios, no hay punto de arranque. Imagínate, si no ofreceríamos nuestros servicios de arquitectura, de diseño, de construcción, no habría el arranque que permitiría que una obra se empiece a realizar. Algo que creo que es muy importante y que tú hablas definitivamente, que lo vamos a hablar un poco más adelante a profundidad, pero la importancia de estarse constantemente rediseñando. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque la investigación, obviamente, es una obligación para mí jamás dejar de estar aprendiendo, ¿no? Para que nuestro producto verdaderamente impacte y se diferencie, nunca podemos pensar que ya nos las sabemos todas. Decir, no, yo ya soy un capo, soy un maestro, ya tengo mis obras y me las sé todas. Definitivamente creo que debe haber un llamado a la humildad para seguir aprendiendo siempre y seguirnos nutriendo.
Sé que es algo que tú compartes conmigo en ese sentido. Y te lo comento porque definitivamente si tú vas a ofrecer un producto o un servicio, en nuestro caso servicios de arquitectura y construcción, es súper, súper importante que tú te sientas seguro con lo que vas a ofrecer. Sobre todo por la tasa de retorno, porque si es que tú, en mi caso, te voy a hablar personalmente, el 90% de mis obras han sido por recomendación, el 90%. Entonces, obviamente, cuando tú estás en este proceso de estarte rediseñando, reinventando, nutriendo, aprendiendo, definitivamente tus resultados son buenos. Cuando tienes la oportunidad de tener una primera obra, lo que sea, tus resultados van a ser muy exitosos. Y obviamente cuando este cliente le recomienda o le refiere a otro cliente, tú dices, wow, hice de maravilla mi trabajo, qué espectacular. Entonces eso obviamente te da una seguridad para seguir ofreciendo estos servicios a las personas. Entonces ese es un punto muy importante. Por otro lado, a nivel de vivencia personal, le he cambiado un poco ese nombre de vender o comercializar, justamente por una experiencia que yo he tenido. Tú lo has vivido también. ¿No? Esos ojos que tienen los clientes cuando tú ya les entregas la obra, ¿no? Ese brillito que tienen en los ojos, esa alegría, esa emoción y esa gratitud tan grande que tienen ellos, a mí definitivamente me han hecho darme cuenta que los arquitectos somos una herramienta para hacer los sueños de las personas realidad. Entonces, en ese sentido, hay muchas personas que pueden necesitar tus servicios. Por eso la gran importancia de no guardarte tus dones para ti solo, no ser egoísta en ese sentido, sino poder compartirlos, porque definitivamente alguien más los va a necesitar sin duda alguna. Por otro lado, el servicio creo que es básico. Si quieres ser un buen vendedor, tienes que estar dispuesto a ser el mejor servidor. Tú concordarás conmigo en que no puedes ofrecer un servicio si no vas con el mismo entusiasmo en que le vas a ofrecer a una persona un servicio. Tienes que estar en todo el proceso, desde el arranque del diseño ante proyecto, estudios preliminares, proyecto definitivo, dirección técnica, administración de la construcción, en todos los procesos tú tienes que seguir con ese entusiasmo y seguirle sirviendo al cliente. Creo que el servicio al cliente es lo más importante definitivamente que nosotros podemos dar. Eso es algo bastante importante. Por eso yo considero que en Collective Más 3 realmente no vendemos planos ni vendemos arquitectura. Vendemos sueños para que las personas puedan hacer sus sueños realidad. Entonces, con esos parámetros yo espero que estas experiencias puedan ser compartidas para el uso de otros profesionales y definitivamente alentarles a compartir sus dones, ¿sí? Eso sería mi hermano. Yo también te tengo una pregunta que también me ha tenido, siempre preguntarte algo es algo bastante gratificante y sé que vamos a tener una respuesta maravillosa, sobre todo por el maravilloso profesional y la gran persona que eres. Yo te quería preguntar, ¿cuál es tu propósito como arquitecto? Chuta, a ver, una pregunta compleja, pero muy interesante, porque nosotros, y no lo digo yo solo en mi práctica, sino en general, el arquitecto es un ser humano con propósito en sí, ¿no? Es un profesional que tiene un propósito usualmente constructivo, ¿no? Nuestro propósito en ODD, nuestro propósito específico es la mejora de la habitabilidad en el planeta, ¿no? Nosotros tenemos varias escalas de propósito, donde nuestra macrovisión se enfoca en aportar como ser humanos al planeta, ¿no? Estamos en crisis, hemos estado en crisis desde los últimos 50 años, digamos, ¿no? Sí. Y es esta conciencia hacia el planeta, hacia lo que uno como ser humano puede hacer, en base al expertise de uno, en base a lo que uno conoce, que en mi caso, en el caso de ODD+, es la arquitectura y el urbanismo, ¿no? Entonces, ese es nuestro propósito macro, la mejora de la habitabilidad y la mejora
de la confluencia entre humanos y planeta, ¿no? Eso lo hacemos por medio de la arquitectura y el urbanismo. De ahí, claro, tenemos submetas o subpropósitos que se enfocan mucho en el cliente en sí, ¿no? Entonces, nuestra macro agenda tiene que ver con el planeta, pero de ahí, como tú bien lo dijiste, mi querido Sebas, a nosotros nos encanta cumplir los sueños de nuestros clientes, pero más que cumplir los sueños, retar un poco al cliente a que comparta o que entre a esta macro visión, ¿ya? Entonces, muchos clientes de nosotros tienen una visión específica de lo que quieren en su hogar, en su arquitectura, pero usualmente no tienen o no están atentos de la gran posibilidad que pueden tener en su arquitectura, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces vienen, nos dicen, nosotros queremos un cuarto así, queremos una sala así, queremos un ambiente así, queremos este estilo, pero nosotros, en base a esa premisa general, entramos a amplificarla para mejorar el estilo de vida de los clientes, ¿no? Porque usualmente las expectativas de los clientes, de nuestros clientes al menos, llegan hasta un punto. Es nuestro deber como arquitectos, como creativos, más que arquitectos, poder amplificar esa, digamos, esa experiencia, ¿no? Y también insertar un poco de nuestra agenda como arquitectos, como diseñadores, ¿no? Entonces, capaz, a veces el tema de paisajismo no está en la agenda del cliente, ¿ya? Capaz no tiene ni en la mente, pero a nosotros como arquitectos nos interesa mucho insertar estos sistemas naturales en el entorno inmediato de los clientes. Entonces nosotros proponemos, investigamos aparte y de ahí lo conversamos con los clientes para así llegar a un resultado que en muchas ocasiones no es 100% lo que nosotros nos estábamos imaginando, pero que de alguna forma cumple nuestras expectativas y sobrepasa las expectativas de los clientes. Totalmente, totalmente la importancia, acotando lo que estás diciendo, la importancia tan necesaria de guiar al cliente, ¿no? Porque el hecho de que le cumpla su sueño realidad no quiere decir que vamos a hacer lo que el cliente necesariamente quiera. Y ahí obviamente entramos en un punto muy importante. Considero que un buen arquitecto definitivamente tiene que saber guiar al cliente. Eh, Esa guía es muy importante. Comparto contigo todo el tema de meter todo este tema ecológico, natural. Por esa razón, justamente en Collective Más 3, somos un equipo de profesionales que cada uno es experto dentro de su rama. Tenemos un paisajista, tenemos un urbanista, tenemos, en mi caso yo soy el arquitecto y constructor, el que diseño, tenemos una diseñadora de interior espectacular. Entonces, obviamente, el rato en el que nosotros hacemos equipo, tal cual como tú lo has hecho con Parshan y con el resto de tu equipo, definitivamente podemos empezar a obtener resultados como estos, ¿no? Definitivamente más cabezas siempre piensan mejor que una, y si podemos juntar nuestros talentos, vamos a empezar a tener resultados espectaculares. Correcto, yo siempre digo que los arquitectos somos generalistas, ¿no? Eso viene mucho de Koolhaas digamos, su discurso del tipo de arquitectura y urbanismo que él hace. Y es algo que a mí me encanta de la profesión, que nosotros, al menos en ODD, nosotros no nos especializamos en el tipo de arquitectura, en el estilo, como lo llaman muchas personas acá. Más bien nosotros no tenemos estilo per se. Espectacular. Nosotros nos especializamos en la metodología de diseño y en los sistemas que integramos. Entonces, muy similar a ustedes, nosotros tenemos, bueno, manejamos el tema urbano, manejamos el tema de paisaje, manejamos el tema de interiorismo, no como diseño, decoración de interiores, sino como parte esencial de la arquitectura, porque es desde hace poco que la rama de interiorismo emerge
como una especialización, ¿no? Antes las obras, las casas, las residencias eran el interior, hasta los muebles eran diseñados por el arquitecto, ¿no? Entonces, Tal cual. nosotros seguimos ese lineaje, digamos, modernista, ¿no? Me parece Así es, espectacular. así es. ¿Y el tuyo, cuál, o sea, más allá del tema comercial, igualmente, cuál es tu propósito como ser humano y como arquitecto, ¿no? ¿Cuál es tu propósito medular hacia la profesión? Perfecto. A ver, ahí sí tengo que partir por dos, como tú me dices, la una la parte profesional, la otra la parte personal. En la parte profesional, para mí un buen arquitecto tiene que tener un concepto arquitectónico claro. Empecemos por ahí. Lo que nosotros les llamamos el partido arquitectónico. Eh, Siempre tienes que tener una razón lógica de todo lo que diseñas. O sea, si el cliente te pregunta a ti, ¿por qué este antepecho mide 90 centímetros de alto, 1,10 m de alto? Tienes que tener una lógica absolutamente de cada mínimo detalle, de cada raya que tú vas a hacer. Tienes que tener una lógica clara del por qué lo haces, tanto a nivel programático como a nivel volumétrico, ya que la arquitectura debe funcionar a la perfección. Y ahí obviamente tengo que acotar un punto importante que justo tú mencionaste, a nivel de mi arquitectura, en el cual nosotros siempre estamos constantemente metiéndonos en la cabeza este tema de la temporalidad. Eh, Algo tan importante, ¿no? La arquitectura jamás, para mi punto de vista, debe ser decoración ni moda. O sea, eso me parece muy grave. Cuando la arquitectura es decoración o moda, realmente yo creo que dejamos de cumplir nuestra función. Sobre todo porque hay algo súper importante, estamos creando hogares para las personas. Y ningún hogar puede ser igual a otro, empezando porque ninguna familia es igual a otra, al igual que ningún terreno es igual a otro. Así esté el uno al lado del otro, es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Eso es algo súper, súper, súper importante que nosotros a nivel de empresa estamos constantemente trabajando, ¿no? Todo este tema de la temporalidad. Eso es lo que uno tiene que ofrecer al cliente. No sé qué opinas tú en ese sentido, pero creo que vas a estar de acuerdo. Sí, También, acotando un poco, siguiendo con eso, yo siempre menciono que la arquitectura debe funcionar como el cuerpo humano. Es algo que yo recuerdo mucho, inclusive de los grandes maestros que he tenido, porque para serte súper sincero, la persona que yo soy el día de hoy es gracias a los maestros que tuve. Tuve la oportunidad de servirles a maravillosos arquitectos, arquitectos que realmente no son comerciales, arquitectos que se preocupan por hacer un buen trabajo. Y obviamente me acuerdo en algún momento un arquitecto que siempre nos decía esto: acuérdense que la arquitectura es como el cuerpo humano. Eh, Obviamente voy a empezar a especificar un poco esto, pero nosotros como seres humanos, a nivel del cuerpo humano, tenemos la parte interior y la parte exterior. Yo voy a relacionar la parte interior con la parte interna de un proyecto arquitectónico, la parte exterior con la parte volumétrica de un proyecto arquitectónico. Eh, por adentro nosotros tenemos órganos que vienen a ser los equivalentes a los elementos que vamos a poner dentro de un proyecto de arquitectura, ¿correcto? los Eh, sistemas, sí. Exactamente. De igual manera que a nivel externo, nosotros tenemos la piel. La piel está hecha obviamente para proteger todo lo que tenemos adentro, tiene un propósito específico. Obviamente, se quisiera que la arquitectura pueda funcionar como el cuerpo humano, es algo prácticamente imposible porque tenemos que ser dioses. La piel obviamente cumple tantas funciones a la vez, es impermeable y a la vez es permeable. Entonces eso yo lo comparo con la volumetría, la fachada de un proyecto arquitectónico. Entonces obviamente en ese sentido van a haber puntos en cada proyecto en los cuales vamos a querer a nivel de fachada que filtre más aire, vamos a querer que haya más sol en unos puntos que en otros puntos. No es lo mismo hacer un proyecto en Quito que en Guayaquil, es algo totalmente opuesto. La fachada va a funcionar totalmente distinta. Si es que vas a tener volados a nivel de volumetría,
tiene que ser para proteger del sol, no para que se vea bonito. Entonces, a mí realmente algo que sí me golpea bastante y me choca mucho es cuando veo estudios de arquitectura que empiezan a sacar sus diseños como canguil. Oye, ¿te parece bonito? Está lindo, le decoro por aquí, le decoro por allá. Nosotros como humanos somos la misma persona. Yo te veo, Lucas, de frente, te veo de lado, te veo del otro lado y te veo por atrás y eres el mismo. Entonces, a nivel arquitectónico también eso tiene que funcionar de la misma manera. Inclusive, algo en lo que estoy seguro que tú también, por lo que he visto tus obras, veo que has estado incursionando, es el empezar también a incorporar a todos estos estudios la parte estructural, para empezar a generar obras totalmente tectónicas. Así que eso sería con respecto a la parte profesional. Sí. A nivel de la parte personal, esto sí es un poco más fuerte. Para mí un buen arquitecto definitivamente tiene que tener al cliente primero. En la industria que estamos tenemos un problema de enfoque gravísimo. Muchos piensan solamente en el proyecto que están haciendo en ese momento. Tenemos que aprender a pensar en cuál es el propósito de lo que hacemos. Por eso te lo pregunté anteriormente. ¿Por qué nos levantamos todos los días y hacemos lo que hacemos? Jamás se debe perder la línea de valores y principios que tenemos como personas y como profesionales. No puede ser una persona en el mundo y un profesional otro mundo. Es exactamente lo mismo. Tus valores y tus principios vienen tanto como persona como profesional. Eso jamás se puede perder. Entonces yo verdaderamente, por esa razón, admiro mucho a los colegas que al igual que yo ponen a las personas primero, ya que estamos para servirles a ellos más que a nosotros mismos o a nuestro ego. Sí, yo me acuerdo cuando recién salí de la universidad, ¿no? Uno sale de la universidad y uno es gallazo, ¿no? Que uno quiere uno quiere hacer solo lo que a uno le parece, ¿no? Pero al pasar los años uno se da cuenta, y eso es una cuestión de madurez profesional, ¿no? Uno se da cuenta que la arquitectura es una profesión de servicio, como tú lo dices. Totalmente. Y por eso el cliente tiene que ser lo prioritario en lo que uno hace, ¿no? Entonces nosotros en ODD nos estamos enfocando mucho en ver cómo podemos facilitar el proceso para el cliente, el proceso de diseño y construcción y todo el proceso que abarca hacer una casa, así que, no que es una escala pequeña, pero todo ese proceso que parece simple es un proceso de muy alta complejidad, ¿no? Y de retos y de frustraciones entonces nosotros sí nos hemos enfocado en dar como que tailor service a los clientes para que desde la concepción de su idea hasta el resultado final rebase sus expectativas, ¿no? Ahora, claro, entonces el servicio, yo estoy de acuerdo contigo, nosotros sí sondeamos el universo conceptual, digámoslo así, ¿no? En base a como dije antes, a nuestra agenda, pero definitivamente el servicio es prioritario. Ahora, a mí me causó curiosidad esto de la atemporalidad, y es un tema muy interesante y de un debate que estoy seguro tomará mucho más que capaz en el próximo Instagram Live nos podemos enfocar en la temporalidad. Totalmente. Eso para mí, la temporalidad siempre ha sido un conflicto interno, ¿no? Porque cuando uno va digamos, a las ciudades en Italia, ¿no? En Roma, tú caminas en Roma o en estas ciudades europeas donde existe ese sentido de atemporalidad, uno se siente muy bien, ¿ya? Entonces, si tú ingresas una obra, digamos, completamente moderna, sin concepto o sin tener en cuenta el entorno en el que se implanta, entonces es una obra completamente, o sea, ajena y es un ovni, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros estamos de acuerdo con la atemporalidad, en el que
en el que una obra tiene que ser implantada de acuerdo al entorno. Y eso es lo que le da temporalidad, pero a la vez también atemporalidad. Porque si tú Totalmente. regresas a este contexto de aquí en 20 años, no se va a ver algo como extraño, ¿no? Tal cual. Pero yo pienso que hay valores de la arquitectura moderna, ¿ya? Hay buenos valores de la arquitectura moderna que efectivamente le dan a una obra una atemporalidad, ¿no? Porque los valores están ahí, como tú dices, el tema de estructuras, ¿no? El tema tectónico, el tema de luz, de iluminación, el tema de materialidad, el tema qué sé yo, proporciones, como tú dices, el humano, el cuerpo humano, ¿no? Proporciones. Eso en toda arquitectura a lo largo del tiempo, siempre que tenga esos valores, siempre va a ser una arquitectura atemporal, sea clásica, moderna, postmoderna, vernácula, ¿no? Pero Totalmente de acuerdo. yo pienso que son estos elementos de vida ancestral, ¿ya? Como la cocina, como lo que dicen los gringos, ¿no? El hearth, ¿no? Esta zona donde tú te sientes alrededor del fuego, ¿ya? Si Tal es cual. que esa El zona hogar. existe de una manera honesta, sea el estilo, sea el tiempo que se haga el edificio, siempre va a ser algo atemporal y siempre te va a hacer sentir bien adentro, ¿no? En tu alma, en tu espíritu. Entonces es algo que Totalmente de acuerdo. manejamos mucho, Totalmente correcto. de acuerdo en base a lo que tú dices, obviamente estoy de acuerdo. Eh, definitivamente todos los puntos que topaste, al igual que topé yo. eh, por eso tan importante los estudios preliminares, ¿no? El estar en el terreno varias veces del día, ver cómo va funcionando en la mañana, en la tarde, en la noche, empezar a soñar, empezar a visualizar, empezar a proyectar, empezar a estudiar. Eh, yo antes de hacer un proyecto me demoro bastantes días y de hecho mis clientes lo saben. No es solo coger y decir, ya, qué bonito, ya hago aquí una casita. Ahorita se me presentó un proyecto bastante interesante justamente en un terreno súper, que tiene una pendiente bastante pronunciada y tuve la oportunidad de empezar a trabajar con un concepto que es tratar de no topar la montaña. Entonces empiezan a insertar dentro de la montaña los distintos componentes eh, y obviamente internamente ahí empiezas a trabajar todo lo que estamos hablando, ¿no? Cada uno de esos principios con el propósito de lograr una obra temporal. Definitivamente para mí una obra temporal, querido Lucas, es una obra sincera. Dejando un poco el lado, te digo, el lado filosófico, mientras que uno trate de hacer las cosas con la forma más sincera posible, yo creo que vas a lograr tener un resultado atemporal. Obviamente esto no es solo voy a hacer arquitectura temporal, viene con mucho estudio, como hablábamos antes, esto de estarnos rediseñando, observando, aprendiendo, y eso no lo vamos a dejar de hacer jamás, pero si es yo creo que una arquitectura real y consciente siempre va a tener varios parámetros atemporales, definitivamente. Sea que Correcto. utilices los materiales que hemos tenido toda la vida a nivel de naturaleza, como la piedra, como la madera, y si es que inclusive les combinas con el acero, eso no quiere decir que por eso va a dejar de ser atemporal, ¿no? Correcto. Y hay un tema, hay un comentario súper interesante que tiene que ver con tecnologías, ¿no? Claro eso es un tema muy importante porque nosotros como ser humanos aplicamos tecnología en todo lo que hacemos, ¿no? Y muchos arquitectos como Le Corbusier, como Foster es el ejemplo preciso del uso de tecnología, ¿no? Norman Él Foster, sí, utiliza la tecnología para todo y él utiliza los ejercicios, o sea, el deporte que él hace es por medio de tecnología, es por medio él utiliza las bicicletas, él vuela en gladiadores, entonces, y eso él lo representa mucho en la arquitectura de él, ¿no?
de lo que se llama el high-tech, ¿no? Pero es un uso de tecnología, como tú dices, sincero, ¿no? O sea, donde la tecnología ayuda a prolongar la arquitectura en el tiempo, a hacerla atemporal, ¿no? Y eso es algo que, claro, se utiliza desde la arquitectura más vernácula hasta la arquitectura más sofisticada, ¿no? Donde tienes, qué sé yo, en el Amazonas tienes, por ejemplo, estas aldeas que cubren todo su entorno del exterior de la selva, ¿no? Con unas pantallas curvas de carrizo, donde les protegen adentro a toda la comunidad. Tienen, es más, estas pantallas curvas no te protegen el lado de esta estructura, pero en el centro le dejan completamente abierta para poner el fuego y generar las ceremonias ahí en el centro, ¿no? Entonces, ese es un uso de tecnología, digamos, sincera, honesta, que, digamos, te protege de esta hostilidad del Amazonas, de la jungla, ¿ya? Y te mejora tu calidad de vida, ¿ya? Espectacular. Te permite evolucionar y te permite crecer como ser humano porque te da un peace of mind de todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Te sientes protegido. Claro, te Pero te protege. sientes protegido con algo natural. Así es, así es. Súper interesante, mi hermano. Muchas gracias por compartirnos eso. Muy interesante. Un gusto, pana, un gusto. Chévere. ¿Cuál? O sea, en base a todas estas, ya nos fuimos un poco más por... A mí me interesa, es súper interesante hablar de estos temas de arquitectura de tectónica y todo eso. ¿Qué proceso tienes tú al diseñar una casa? Chévere. El proceso siempre es el mismo, exactamente el mismo. Yo le divido en 3 fases: estudios preliminares, anteproyecto y proyecto definitivo. Te voy a hablar ahorita solo de la parte de diseño, porque obviamente cuando ya se termina la fase de diseño entra todo un proceso distinto que no creo que vale la pena mencionarlo en esta conferencia. Definitivamente lo primero que yo hago cuando me reúno con un cliente para un proyecto nuevo es sentarme con el cliente y escucharle. Le empiezo a escuchar, le digo, ¿cómo te imaginas tú tu casa? Hablemos de una casa. ¿Cómo te imaginas tú tu casa? Cuéntame. Entonces, obviamente uno les empieza a escuchar todo lo que ellos sueñan y todo lo que ellos piensan, ¿no? Porque de hecho todos tienen sus sueños. Cuando se van a hacer su casa, todos han visto alguna cosa que les impactó y les relacionó y dicen, a mí me gustaría que mi casa tenga mucha naturaleza, a mí me gustaría que mi casa tenga mucha luz, a mí me gustaría, eso me pasa bastante, quiero que mi casa tenga mucha luz. Con eso dicho, después de escucharles, veo cómo funciona esa familia. Eso es algo súper importante. Les pregunto por ellos cuántos hijos tienen, si tienen una persona que les sirve ahí dentro de la casa, cuántos días va la semana. Empiezo a preguntarles todo, dónde trabajan, qué horarios del día ellos utilizan para descansar, etcétera, etcétera, etcétera. Con todas estas preguntas que yo les hago, empiezo ya a hacer un research, una investigación. Voy al terreno posterior a eso con ellos y cuando me paro en el terreno les digo, ok, ¿cómo te imaginas esto aquí? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo tú te lo imaginas? Les escucho de igual manera. Y obviamente después si viene un proceso que yo siempre lo digo, ¿no? Yo no hago una sola raya hasta que el sueño se hizo ya realidad en mi mente. O sea, la arquitectura que yo hago definitivamente se está añejando durante un muy buen tiempo en mi cabeza, en un proceso de diagramaciones, o voy al terreno muchas veces al día, veo cómo funciona el asoleamiento, hago diagramas de esfuerzos naturales, asoleamientos, vientos, topografía, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de haber hecho todos estos análisis, ahora es muy diferente hacer una casa en Puembo, donde estás en el campo, versus hacer en pleno Cumbayá, que ya esto ya es una ciudad.
Entonces, en Cumbayá, obviamente, tienes que entrar a otros análisis. ¿Quiénes son mis vecinos? ¿Dónde hay más ruido? ¿Dónde hay menos ruido? Para ver dónde ubico los dormitorios versus las áreas sociales. Todo es un estudio previo antes de empezar a imaginarte y antes de empezar a rayar. Cuando yo ya definitivamente he hecho todo ese análisis, esa investigación, es cuando yo ya empiezo a diseñar. Siempre he practicado algo que aprendí de uno de mis grandes maestros, que es el diseño directo a mano. Siempre he concebido que la arquitectura no debe tener una herramienta que esté filtrando entre el diseño y tu mente. Creo que debemos plasmar directamente al papel. Entonces yo lo que hago es implanto el terreno. Tengo una cuadrícula de 1 centímetro por 1 centímetro que me da 1000 escala de 1 metro. Y empiezo ahí yo a diseñar, empiezo a chequear y un componente que creo que lo utilizan los arquitectos que hacen arquitectura sincera, es no trabajar. Hay muchos que trabajan de una sola en la planta. Eso es gravísimo. O sea, primero tenga el concepto arquitectónico claro y con ese concepto arquitectónico diseña planta, corta, axonometría, volumetría a la par. O sea, nosotros tenemos que tener este don de poder proyectar todo el sistema completo desde un inicio. No por fases, no hago una planta, le levanto, que quede bonita y ahora sí le decoro. Eso es arquitectura comercial y eso definitivamente es algo que se tiene que evitar. Entonces, una vez que ya entré a la fase de hacer todo este diseño, ahí es cuando ya entra obviamente la tecnología, que como tú dijiste es tan importante. Entra toda la parte de manejar en el AutoCAD, plantas, cortes, fachadas, axonometrías. Hago ya yo unas perspectivas a mano alzada para mis clientes, con las plantas arquitectónicas a mano alzada. De igual manera les presento y les explico todo su concepto, pero es todo un análisis de varios diagramas. Me demoro por lo menos unas 2 horas en la presentación, porque les hago diagramas de absolutamente todo. Entonces, eso es algo tan importante en lo que tú decías al inicio, Lucas. ¿Cómo tú le guías al cliente para que el cliente sepa que lo que estás haciendo es correcto? Entonces, con los diagramas tú empiezas y dices, a ver, aquí está la calle principal, aquí hay más ruido, aquí está la calle secundaria, aquí hay menos ruido. Por esta razón, ubiqué tus áreas sociales hacia la calle con más ruido y tus áreas de dormitorios hacia la parte donde tienes el vecino, que prácticamente es bastante más pausado y más calmado. Y vas haciendo toda esa fase en la que vas avanzando con todos estos estudios a nivel de arquitectura, de sostenibilidad, por ejemplo, que es algo que yo trabajo mucho, todo este tema de sostenibilidad, ventilación cruzada, efecto chimenea. Voy a tener el gusto de que me acompañes pronto a una de las casas que estoy haciendo, que de hecho, por el calor tan fuerte que hay ahí, de hecho, tengo todo un sistema de efecto chimenea con una claraboya para que me acompañes. Pero con todo ese proceso, tú al cliente le vas guiando y le dices, entonces, con esto dicho, por eso esto funciona aquí, 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 a nivel de planta. Y después, y el resultado, obviamente, es respondiendo a las condiciones de todo lo que te indiqué. Esta es la volumetría y la fachada de tu casa. Y es esta, por todo lo que te expliqué. Entonces dice, ahora entiendo. Aquí no tengo vidrio. Yo quería tener vidrio, pero aquí no tengo vidrio porque como tú mismo dices, a las 2 de la tarde me pega un sol tan fuerte que definitivamente ahora entiendo por qué pusiste este volado tan grande. Qué chévere. Entonces empieza el cliente a entender. O sea, los clientes realmente absorben y entienden todo lo que tú les explicas cuando tienes una lógica específica. Una vez que ya terminé yo con eso, definitivamente, en ese sentido te tengo que decir que he sido súper bendecido. Como hago toda esta fase de estudios, la verdad es que no me ha pasado que llegue y le presente al cliente una propuesta y me diga no me gusta, porque desde el inicio ya les guío en que no se trata de gustos, se trata de lógica y conceptos. Entonces, una vez que ya pasé esa fase, ya entro en la fase de proyecto definitivo, que es la parte que creo que a ningún arquitecto nos gusta, ¿no? Todo el tema de acotamientos para el colegio de arquitecto, cuadros de áreas, firmas de planos, etcétera, etcétera. Y obviamente siempre me gusta trabajar mucho con todos los sistemas de maquetas, ¿no? Me gusta trabajar mucho con maquetas. Es más, ahora les estoy utilizando mucho también a los Legos. Me encanta empezar a proyectar cosas con Legos, con elementos. Voy juntando, voy haciendo. Y ahora utilizamos bastante todos estos sistemas de tener el famoso Lumio, en donde le metes ya el proyecto terminado. Pero esto ya es un tema más de maquetería, o sea, es un tema más de que sea una linda presentación y que todo lo que tú hiciste obviamente pueda ser representado de forma visual, porque a la final la arquitectura entra por los ojos, el amor entra por los ojos. Entonces, la importancia de que lo que tú hiciste también pueda tener un buen resultado y la calidad que el cliente se merece.
muy buenos renders, un muy buen video con todas las circulaciones y demás. Y eso es la verdad, es un proceso tan lindo, tú sabes, el que nos apasiona. Y a mí también me interesa exactamente saber lo mismo, pero de tu lado, mi hermano. Seguro voy a poder aprender algo nuevo hoy. Sí, verás, nosotros en ODD somos proponentes del step by step, ¿ya? Por el mismo tema que tú dices que el proceso es tan complejo, entran temas de expectativa, temas de emociones, temas de plata, ¿no? Entonces, nosotros siempre empezamos el proceso igualmente escuchando y tratando de captar de alguna forma la, más que la expresión directa del cliente, sus emociones con la arquitectura, ¿ya? Y qué emociones, qué tipo de sentimientos él quiere con su casa, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros de una forma intuitiva empezamos a captar qué es lo que el cliente necesita. En base a eso, nosotros efectivamente hacemos muchísima investigación del sitio, ¿no? De iluminación, de ventilación, de todos los factores contextuales que pueden afectar de alguna forma a la arquitectura. Pero para nosotros es más un diálogo que no se da en una o dos reuniones. O sea, nosotros usualmente no pasamos un cuestionario, responden, sino es un proceso largo de reunión tras reunión. Y nosotros vamos presentando no plantas, no cosas específicas, sino vamos presentando feelings, ¿no? O sea, no sé, una imagen acá, un render no medio ambiguo, ¿no? Para ir captando qué es lo que, cómo les hace sentir este material que les estamos pasando. Paralelamente a ese diálogo que vamos teniendo con el cliente, nosotros vamos desarrollando el proyecto a 1000 por hora, porque nosotros pensamos que existen, que un proyecto puede tener 1000 iteraciones o 1000 formas de representar. O sea, un problema puede tener 500 formas de representarlo. Entonces nosotros Totalmente. no nos cerramos a un proceso, a una línea recta, sino nosotros internamente en la oficina exploramos y exploramos porque nunca sabemos qué puede salir de esa exploración. Y como, o sea, como tú bien sabes, has ido a la casa en Arrayanes, donde la solución al problema de varias salas en un área limitada se la exploró con varias iteraciones y la solución más lógica fue crear este lift, esta sala elevador que sube 3 pisos, ¿no? Pero nosotros no nos limitamos al comienzo diciendo, esto no es posible, hagamos mejor esto, sino nosotros mantenemos una apertura mental más hacia la ciencia ficción para decir cuál es el umbral cuál es el umbral de soluciones que podemos explorar y cuál es la solución de esta exploración, cuál es el camino certero que debió haber sido y que no pudo haber habido ninguna otra opción, ¿no? Entonces, nosotros avanzamos y para avanzar en ese tipo de arquitectura sí se necesita avanzar paso a paso, porque tú no le puedes presentar a un cliente, chuta, man, estamos haciendo hagamos un elevador o hagamos, qué sé yo, una excavadora que... No, sino es paso Hagamos a una paso, sala que sea escuchando. ascensor a la vez. Claro, o sea, le vas como que educando, pero le vas también alimentando de fantasías para que el cliente también vaya subiendo su marco, ¿no? Vaya expandiendo su marco mental para soluciones que capaz no son tradicionales, ¿no? Al Pero todo 100%. eso depende del tipo de cliente. Entonces, por eso es importante lo que tú dices que, claro, al principio hay que escuchar al cliente, ¿no? Porque si es que tú entras a un proyecto, ¿no?
y planteas hacer algo descabellado y el pobre cliente quería algo, qué sé yo, algo low tech y entonces no va a funcionar, ¿no? Entonces, nosotros manejamos de esa forma, es cliente a cliente y proyecto por proyecto. Nosotros no tenemos dos proyectos que son iguales o parecidos, porque es tan tailor-made al cliente que preferimos tratar de comprenderle al 100% para generar una arquitectura que es exactamente tailor-made para esa persona, a seguir una lógica más comercial de estilo, ¿no? Donde tú dices, yo quiero porque tengo un portafolio de 50 casas que son exactamente iguales y ya sé lo que voy a recibir, ¿no? Eso nosotros no lo podemos. Hemos intentado empezar a hacer, pero no lo podemos hacer. Está en contra de nuestra intuición del diseño, ¿no? O sea... Qué importante esto, mi hermano, de lo que tú dices y lo mencionamos en nuestras dos empresas, ¿no? Del tailor-made service. Qué importante que es, o sea, realmente poder dar ese servicio personalizado, la importancia de que cada obra es un nuevo mundo y como tú dices, algo tan importante, me acuerdo en fases de mi aprendizaje como arquitecto, otro de los grandes maestros que tuve, que cito siempre, me gustaba mucho porque llegabas a la clase y te decía, ok, ya está bien ese partido arquitectónico, ahora quiero otro. Perfecto. Entonces, realmente yo sí soy muy insistente en que lo que tú eres depende mucho también de quién fue tu maestro, quién te enseñó. Es que tú tuviste un maestro que es un arquitecto comercial que vende casas adosadas y el tipo está forrado, vas a tener un tipo de arquitectura. Si es que tú estuviste con un arquitecto investigador, catedrático, que entra en investigaciones y profundización mucho más fuerte, de hacer una arquitectura mucho más consciente y una arquitectura mucho más real, vas a tener también eso en tu vida. Entonces, en ese sentido, yo sí tengo que darle realmente toda la gratitud a los maestros que tuve la oportunidad de tener. Y esto de la diferencia de los diferentes partidos arquitectónicos también es algo bien interesante que nos tomaría largo tiempo, porque definitivamente en cada proyecto puedes tener una infinidad de soluciones dentro del mismo proyecto. Y cómo definir por cuál te vas, ¿no? Claro. ¿Cómo definir por cuál te vas? Porque si es que tienes, ¿cómo te digo? Si tienes una casa que a la final tiene 20 soluciones y las 20 te gustan, es interesante ese proceso de decir, ok, veo que las 20 funcionan, entonces definitivamente ahí ya empiezas a entrar en ir viendo cuál te convence más con respecto a todo lo que le has metido, ¿no? Eso es súper interesante también. Sí, el juego de partido del diagrama es algo que a nosotros nos fascina, o sea, es donde nosotros podemos 95% de nuestra energía mental, porque, y como tú dices, tiene que ver con nuestro aprendizaje, ¿no? Con quién ha sido nuestros maestros, ¿no? Yo vengo, por ejemplo, de la tercera generación de Culjas, ¿no? O sea, yo soy completamente, mi metodología, mi proceso es completamente definido por él y gente que trabajó para él y gente que yo trabajé, ¿no? Y tiene que ver mucho con esta exploración y esta transformación del diagrama en soluciones que capaz uno nunca ha pensado, pero que hacen mucho más sentido de las obvias, ¿no? De las tradicionales. Totalmente. Entonces, yo también fui afortunado a tener varias experiencias o muchas experiencias con maestros que se enfocaron en ese tipo de arquitectura, ¿no? Pero eso nosotros lo hacemos internamente, por ejemplo, porque el cliente, o sea, no le interesa al cliente eso, ¿no? Entonces es más Ni para siquiera nosotros, entienden muchas veces, mi hermano. Pero así ahí hay es. algo importante de lo que tú dices, la honestidad con uno mismo. Para mí eso es lo más importante, eh, tanto en la parte personal como en la parte profesional. Tienes que ser honesto contigo mismo. O sea, no hacemos charlas como las de hoy para agradar a la gente o para tener likes o para que nos sigan más personas. Lo hacemos con el propósito de servir y poder dar un mensaje.
de igual manera funciona en el proceso profesional. No hacemos una casa totalmente estudiada, analizada con parámetros tectónicos, con parámetros atemporales para que nuestros clientes digan wow, sino porque a nosotros verdaderamente nos hace sentirnos honestos con el trabajo que estamos haciendo. Exacto. Y eso es una gran conclusión, mi querido amigo. Vamos en casi una hora, nos faltan creo que 5 minutos y ahí creo, es la primera vez que hacemos esto, pero creo que nos corta Instagram Live. Y bueno, si me permites un par de conclusiones. Primeramente, bueno, muchas gracias por compartir el espacio con nosotros. Ah, Chuta, es increíble cómo una hora vuela, ¿no? Con estos temas tan interesantes. Yo me Totalmente. quedo con el tema definitivamente de atemporalidad, ¿no? El tema de servicio al cliente, totalmente, de escuchar al cliente y el tema de honestidad, ¿no? Y uno ser sincero con el tipo de arquitectura que uno hace para que es la única forma de que se haga atemporal algo, ¿no? Entonces, yo me quedo con esos mensajes. Thank you for listening.